¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te enseñaré cómo puedes escuadrar muros en la obra sin la necesidad de utilizar aparatos especiales basado en un método muy simple que es el método 3-4-5. Acompáñame y te lo explico. Muy bien amigos, vamos a explicar en qué consiste este método 3-4-5. No nos vamos a meter en decirles de dónde viene, quién lo inventó, de dónde proviene, que si el teorema de Pitágoras. No, vamos a explicarlo aquí fácil para que lo pueda entender todo el mundo. En una construcción, una manera fácil de determinar las escuadras de una esquina es con este método. 3-4-5. No necesariamente tienen que ser metros o centímetros o pulgadas. Vamos a hablar de unidades. En este caso yo voy a usar metros porque es el sistema que estoy utilizando. Si yo trazo en una esquina una línea de 3 metros, aquí estoy midiendo 3 metros, aquí tengo 3 metros en esta línea. Para acá voy a medir con mi cinta métrica 4 metros. Aquí tengo mis 4 metros y voy a poner una pequeña marca para determinarlos. Y yo cierro, formo este triángulo desde esta marca hasta esta marca. Aquí yo debería de tener un ángulo perfecto de 90 grados. Vamos primero a corroborar las medidas. De aquí a aquí el programa me dice que hay 4. Yo aquí lo hago en el programa por facilidad para hacer el video, pero tú en la obra lógicamente lo vas a hacer con tu cinta métrica. Aquí tengo 3 metros, por lo tanto esta línea me debería de quedar de 5 metros. Aquí está. Ahora vamos a comprobar el ángulo con esta herramienta. Aquí me está indicando que tengo un ángulo perfecto de 90 grados. ¿Para qué me ayuda esto en la obra? Para que el piso quede bien alineado, que no vayan a haber cortes extraños, para que no se vayan a notar las imperfecciones de los muros. Esto es para lo que me ayuda este método. Bueno, pero tú vas a decirme, oye, pero yo en la obra no tengo referencia. Tú acá lo estás comprobando un muro que ya existe. Pero yo en la obra pues ya tengo levantado este muro, pero pues quiero que me quede derecho, no quiero que me vaya a quedar chueco. Bueno, entonces tomando como referencia este muro, te vas a poner en esta esquina y vas a trazar un círculo de los 4 metros de radio. Aquí lo tenemos, aquí está, vamos a comprobarlo, ahí está, 4 metros. Te vas a poner en esta esquina de nuevo y vas a trazar el círculo de los 3 metros del otro lado. Aquí tenemos ya el círculo. Vamos a decir que lo vamos a recortar aquí para tener un margen de trabajo y de maniobra. Ahí está. Aquí hacemos la marca y borramos este círculo para que no nos confunda. Ok. Ahora, ¿cómo vas a saber hasta dónde tiene que llegar esta línea? Si aquí o aquí o aquí. Muy bien. Te vas a posicionar ahora en la marca de los 4 metros y vas a trazar un círculo con el radio de 5 metros. Y donde se unan estas dos líneas, ahí es donde deberás trazar tu escuadra. Entonces vamos a comprobarlo. Aquí nos tiene que dar 3 metros. Ahí está.
y esta línea lógicamente nos va a dar los 5. Y así es como lo harías en la obra. Y como te comentaba, puede ser en unidades. Estas pueden ser pies, igual sería 3, 4, 5 pies. Aunque bueno, vamos a reconocer, en pies sería muy pequeño. Lo que puedes tú hacer, si, si es muy pequeña la medida que tienes, multiplicar todo por el mismo número. Vamos a explicar un poquito esto. Yo aquí tengo 4 metros, 3 metros y 5 metros. Digamos que esta es una medida en pies, pero 3 pies son 91 centímetros. Eso es muy poco y se presta que haya más errores en la escuadra. Tendría que ser una medida más grande. ¿Cómo puedo hacerlo? Voy a multiplicar este 4 por una cantidad. Vamos a decir 4 por 4. Entonces aquí tendría 4 por 4, tenemos 16. En este caso vamos a hacer lo mismo, a multiplicarlo por el mismo factor. En este caso sería 3 por 4. Aquí tenemos 12 unidades. Y en este caso vamos a multiplicar el 5 por el mismo factor, que es 4, y nos va a dar 20 unidades. Entonces, si hubiéramos hablando en pies, por ejemplo, aquí vamos a hacer este ejercicio. Hago una medida de 12, vamos a hacer una medida de 16 y ahorita vamos a comprobar las distancias. Aquí tenemos 16, aquí tenemos 12 y vamos a comprobar esta medida, que nos tendría que dar 20. Aquí está. Entonces, si volvemos a checar el ángulo, vamos a checar nuestro ángulo. Aquí tenemos un ángulo en escuadra de 90 grados. Esto también aplica porque, por ejemplo, yo aquí lo estoy haciendo en un área que es muy grande. Tal vez tú vas a decir, no, oye, pero mis cuartos son pequeños, mis cuartos son de 280 por 280. Bueno, también se puede hacer lo contrario, dividirlo entre el mismo factor. Aquí dividir el 4 entre 2. Entonces ya aquí tendríamos un factor de 2. Aquí 3 entre 2 tendríamos 1.5 y así sucesivamente, para no hacer tan largo el video. Pero o lo puedes multiplicar por el mismo factor los tres lados, o los puedes dividir por el mismo factor y vas a obtener el mismo resultado. Pero para que no haya dudas, mira, aquí vamos a hacerlo con un ejemplo que está un poquito inclinado. La inclinación no es mucha, pero creo que se alcanza a apreciar. Si aquí yo trazo estas líneas, mira, voy a hacer aquí un círculo de diámetro de 3 metros. Acá hago un círculo de diámetro de 4 metros. Aquí está. Entonces, si yo trazo estas líneas, 3 metros, 4 metros, las voy a comprobar con mi herramienta de medir. Ok, me dio una medida más chica, pero ahorita lo corregimos. Ahí va.
Aquí está. Tengo línea de 3, perdón, línea de 4, línea de 3. Y como el muro no está escuadrado, si yo uno a estas líneas, esta medida me tiene que dar mayor a 5. Esto es nada más para comprobar. Si esto ya estamos yendo un poquito más allá. Aquí está, 5.04. Ahí quiere decir que este ángulo no es de 90, que tenemos un error en las escuadras. Aquí está, tengo un ángulo de 91 grados. Y no quiere decir que las escuadras nos vayan a quedar perfectas en construcción, pero entre más escuadradas estén, es mejor para nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque imagínate, aquí lo tenemos, nada más tengo 1 grado de desfase en la escuadra. Si yo estuviera poniendo un piso aquí, vamos a decir que es un piso de 30 centímetros, 30, tengo 30, 30, 30, 30, y vamos aquí a poner otros 30 centímetros. Vamos a quitar este texto. Y aquí, como tú puedes ver, ya aquí me saldrían cortes raros. Ya no podría entrar una pieza completa de piso. Si te fijas, aquí estaría yo teniendo que cortarle al piso cada vez un poco más. Y esto te hablo de un desfase de 1 grado. Imagínate si fueran 2, si fueran 3, si fueran 5, si estuviera muy descuadrado, muy chueco el muro, entonces sí ya me metería en un problema. Bueno amigos, esperemos que les haya sido de utilidad este video. Si es así, dale like. Si crees que este video le puede ayudar a alguien que esté en proceso de construcción, compártelo y nos vemos en la próxima.